Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Y este es nuestro tema del día a propósito de la intervención de Estados Unidos en Siria. Intervención unilateral. ¿Debe Colombia apoyar este tipo de acciones militares? ¿Le queda bien a un premio Nobel de Paz como Juan Manuel Santos salir a apoyar una salida intervencionista de Estados Unidos o militar? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Buenas noches. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Y como siempre, para debatir este tema, dos personajes de lujo. En primer lugar tenemos a Sergio David Fernández Granados. Él es politólogo de la Universidad Nacional, con estudios en filosofía, magíster en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y analista político. Sergio David, buenas noches y bienvenido a Partida W. Juan Pablo, buenas noches para usted, para mi compañero en la mesa y para los oyentes. Bueno, uno de los pocos que no salió de Bogotá. De acuerdo, por sí. Estos días de Semana Santa. ¿De queda aquí? Sí, sí, señor. Es que hablaba ahorita con el profesor Benito, Miguel María Benito, y decía, hombre, ¿por qué hay que salir de Bogotá estos días? Antes de estos días hay que quedarse en Bogotá, porque es cuando Bogotá está libre de tanto tráfico, libre de tanta contaminación, libre de tanta gente. O sea, es rico estar en Bogotá por estos días de Semana Santa. Así que se queda por acá. Sí, aquí estaré. Bueno, aquí estará, y gracias por estar aquí en Partida W. Su contraparte, como ya lo decía, es el profesor Miguel María Benito Lázaro. Él es historiador de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y la Escuela Diplomática de Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es profesor del Departamento de Historia de la Universidad Sergio Arboleda. Profesor Benito, buenas noches y bienvenido a Partida W. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Un saludo también a Sergio y un gusto estar aquí en Bogotá. En Bogotá. En estas circunstancias. Pero hay mucha cosa, hay mucho para hacer en Bogotá por estos días o mucho comercio cerrado. Hay mucho para poder ir y estar tranquilo y por una vez no hay fila. Es que es bueno descubrir Bogotá por medio de los ojos, a través de los ojos de un extranjero que vive ya aquí hace tiempos, ¿no? Sí. Pero es rico vivirla, entonces delicioso todo. Sí, Semana Santa yo es uno de los momentos en los que agradezco mucho que todos los demás salgan. Entonces, por partida doble vamos con los profesores Fernández y Benito para debatir el tema de Siria. ¿Le conviene a Colombia apoyar esta intervención? Les recordamos que pueden participar con el hashtag Partida W en nuestra cuenta de Twitter @W Radio Colombia. También puede escribirnos a través de nuestra página web. Profesor Fernández Granados, ¿le conviene a Colombia apoyar este tipo de intervenciones militares? 8:07 PM. ¿Qué dice usted? Juan Pablo, no. Y en primer lugar, algo de contexto, hombre. En un mundo de países, por un lado poderosos y por otro lado de países débiles, es necesario un orden multilateral que garantice el respeto a la soberanía de todos los países. Porque de lo contrario, entonces entraremos a la ley del más fuerte, la ley de la selva. Las Naciones Unidas se crearon en 1945 después de los horrores de la Alemania nazi, digamos, de esa Segunda Guerra Mundial en la que nos llevó un señor fascista, machista, homofóbico, racista, bien parecido al señor Donald Trump. Y es claro también que cada vez que se ha violado ese orden multilateral, hemos entrado en escenarios de guerra en el mundo. Cada superpotencia lo ha hecho, desafortunadamente. Y la solución para la paz es siempre el respeto a la soberanía de los pueblos. Lo hizo la Unión Soviética cuando invadió Afganistán, para imponerle un modelo digamos, político, económico a ese pueblo. Lo hizo Estados Unidos en Corea, en Vietnam, en Irak, en Afganistán, y hoy lo hace en Siria. Es claro que Donald Trump no está movido por intereses humanitarios como lo han querido pintar la gran prensa. Es claro que Donald Trump está representando intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos en la región. Esto, Juan Pablo, es bien importante que lo sepan los oyentes. Por supuesto que hay un componente religioso en ese conflicto de Siria, pero el elemento sustancial, el elemento que explica la razón de esa guerra es que en el año 2000 se planteó la construcción de un gasoducto que fuera de Qatar, atravesar Arabia Saudí, Siria, Turquía y llegara por Bulgaria a Europa para acabar con la dependencia europea del gas ruso, porque Europa, por lo menos hay 6 países que dependen 100% del gas ruso. El 22% de la energía de Europa
viene del gas. El 60% de la energía de Europa es gas y petróleo. Y Estados Unidos ha tenido la necesidad, y Europa también, de acabar con esa dependencia que tienen del gas ruso, y plantearon esta propuesta de un gasoducto que atravesara, insisto, Siria. En ese momento el presidente Bashar al-Assad se opuso y planteó una propuesta alternativa junto con Irán y con Rusia, y era que el gasoducto saliera de Irán, atravesara Irak, Siria y por el Mediterráneo llegara a Europa. Pues bueno, el debate de fondo y la guerra tiene de fondo un problema económico y geopolítico, y es en manos de quién va a estar la energía de los europeos. De Estados Unidos, porque Qatar es un país que orbita en torno a Estados Unidos. Digámoslo, yo sé que este programa lo escuchan personas bien ilustradas e inteligentes. Qatar es una colonia de Estados Unidos. Entonces, el petróleo y el gas sobre todo, de Europa, ¿va a ir de Qatar o va a ser de Irán, que es un país que orbita en torno a Rusia? Ese es el gran debate geopolítico que hoy estamos viendo en Siria. Bueno, ¿qué pasó después? Pues que el señor Donald Trump, en una política agresiva y además representando los intereses de esas multinacionales del gas, porque recordemos que el señor Rex Tillerson, el secretario de Estado, era antes el director ejecutivo de ExxonMobil, que es la principal empresa petrolera de Estados Unidos, es la cuarta empresa en materia de hidrocarburos y petróleo del mundo, decidió agredir al pueblo sirio. Sobre esto se han dicho muchas cosas. Hay dos versiones sobre el ataque químico en Siria, Juan Pablo. Yo creo que ninguna de las dos es creíble, porque cualquier versión que venga de las partes en conflicto, pues seguramente estará viciada. ¿Qué es lo que manda el derecho internacional? Que las Naciones Unidas vaya y verifique, como lo hizo en el 2014. Vea, Juan Pablo, en el 2014 las Naciones Unidas fue y verificó en Siria y dijo, el gobierno sirio no tiene armas nucleares, no tiene armas químicas. ¿Y sabe quién le dio la razón? Pues el presidente de Estados Unidos, que no es ni de izquierda ni nada de estas cosas, que fue Barack Obama. Y termino con esto. No estoy de acuerdo con que el presidente Juan Manuel Santos apoye las tropelías de Estados Unidos y las agresiones de Estados Unidos a los pueblos del mundo. Y no estoy de acuerdo, primero, porque yo respeto el derecho internacional y ese marco multilateral que se ha construido con Naciones Unidas, que bien o mal, si se respetara, garantizaría la paz. Y en segundo lugar, no estoy de acuerdo, entre otras cosas, y esto es bueno también que lo sepan los oyentes, porque el presidente Juan Manuel Santos, el año pasado, en el Congreso de la República, junto con el uribismo, es decir, el santismo y el uribismo se juntaron, hicieron aprobar una ley que permite que los hijos de Colombia vayan a pelear guerras al mando de la OTAN en el extranjero. El 15 de febrero de este año, que lo sepan los oyentes, la OTAN le pidió a Colombia mandar 5.000 soldados a Afganistán a pelear la guerra de Estados Unidos. Esa guerra no nos pertenece, ese pueblo no nos ha hecho nada a nosotros. Luego, hoy, y con esto termino, hoy quienes han celebrado el ataque de Donald Trump al pueblo sirio, lo celebró Al Qaeda, lo celebró el Estado Islámico, esos señores que cortan cabezas a yazidíes, a cristianos, a kurdos, a musulmanes de todas las etnias, bueno, en fin, esos que ponen bombas en Europa, esos lo celebraron, porque el ejército sirio, el gobierno sirio ha venido enfrentando de manera frontal a ese terrorismo del Estado Islámico. 8:11 ¿Qué dice el profesor Miguel María Benito Lázaro? ¿Es conveniente para Colombia, le queda bien a Colombia y al mundo apoyar la intervención unilateral de Estados Unidos en Siria? Evidentemente, en este caso sí, porque hay una cuestión mayor, que es efectivamente el uso de las armas químicas, que evidentemente habrá que investigar más, y también porque hay una cuestión, y Sergio lo ha planteado, ¿quién es el más débil? El más débil aquí no es el régimen sirio, el más débil es la oposición siria, que ha sido sistemáticamente machacada por el régimen de Bashar al-Assad. Que sí, que ha enfrentado al Daesh, al Estado Islámico y al Qaeda, y de camino a cualquier forma de oposición. Con lo cual, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se elimina. Y lo que hemos visto son armas químicas contra 70 civiles, y, que yo sepa, el uso de armas químicas sigue siendo violación del derecho internacional. Sigue estando fuera de los acuerdos de control de proliferación de armas, etcétera, etcétera. Por tanto, en ese sentido, creo que hay una responsabilidad mayor, que es la responsabilidad de proteger. Y la responsabilidad de proteger es la responsabilidad de proteger al más débil. Efectivamente, la circunstancia para Donald Trump es muy otra y tiene toda una serie de elementos, sobre todo de política interna, que juegan. Pero en este caso, sí creo que esta acción, por definirla de la manera más suave posible, sería el mal menor. Sería el mal menor, dado que lo ideal sería que efectivamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tomase una posición, pero no la va a tomar. No la va a tomar porque Siria es un Estado, nos decía Sergio, dices, evidentemente Qatar es un Estado cliente de Estados Unidos, una colonia de Estados Unidos de algún modo. ¿Acaso no es Siria de Rusia? Siria es un Estado que podemos calificar claramente de cliente de Rusia y de Irán.
dos países que han dicho que están en contra de este ataque, casualmente. Bueno, pues evidentemente. O sea, es decir, no hay santos en esta jugada. No hay ningún santo. Lo único, yo digo, ese común denominador es esa responsabilidad de proteger, porque si nos atenemos a que los regímenes multilaterales, Yugoslavia no existiría. No existiría, bueno, Yugoslavia no existe, de hecho, pero no existirían croatas, por ejemplo. No existirían bosnios, porque habrían sido eliminados por los serbios y la comunidad internacional hubiera mirado estoicamente, eso sí, con grandes golpes de pecho, diciendo lo doloroso que ha sido ver su exterminio. Bueno, pues porque si hubiéramos esperado que las Naciones Unidas tomasen acción, no lo hubieran hecho. No se hubiera hecho. Entonces, en ese sentido, la ley del más fuerte, en este momento, es la de los estados que ejercen la violencia directa contra sus ciudadanos. Y lo hacen de una manera indiscriminada, como pues en este caso, ya digo, el régimen de Bashar al-Assad contra Siria, en contra parte de sus ciudadanos. Entonces, en ese sentido, creo que si tenemos la cuestión del más débil, ellos son los más débiles y son por los que tenemos que mirar. Es cierto que parte de Europa depende de esos gasoductos. Hay otras partes que no. Francia le da lo mismo. Francia ha apoyado esta circunstancia. Francia no depende del gas de nadie. Tiene energía nuclear suficiente para autoabastecerse. De hecho, son uno de los países más autónomos en ese sentido. España depende de Argelia, en todo caso. Por ejemplo, también ha apoyado esto. Bueno, pues... ya digo, aquí estamos hablando de un conflicto que lleva en 6 años más muertos que en 50 años el conflicto colombiano. Y parece que estamos llamando a una cierta inacción, porque si lo que esperamos, de nuevo, insisto, es que el Consejo de Seguridad de las Naciones tome cartas en el asunto, no lo va a hacer, porque las partes tienen sus intereses y para eso está en parte el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un directorio de potencias. ¿Y le queda bien a Colombia apoyar esa intervención militar de Estados Unidos? En la medida en que ya digo, yo creo que de hecho, ¿qué me preocupa esta intervención? Que sea unilateral de Estados Unidos. Creo que hay que multilateralizarla, no solo limitarla a la cuestión de las armas, del uso de la fuerza, que hay muchas otras sanciones que se pueden ir tomando y que debe ser la comunidad internacional, de una manera lo más amplia posible, que tome esas acciones. Pero, hombre, me genera varias preguntas la intervención de Miguel. Lo primero es esto, mire, en Colombia estas son las cifras del Centro de Memoria Histórica, 5.700.000 desplazados, 27.000 secuestros, 25.000 desaparecidos, 150.000 asesinatos selectivos, 11.000 masacres y podría seguir. ¿Qué tal que con base en estas cifras Venezuela hubiera dicho, hombre, como no son capaces los colombianos de resolver sus problemas, entonces me toca meterme? ¿O qué tal que lo hubiera hecho Cuba? ¿O qué tal que lo hubiera hecho Brasil? ¿O qué tal lo hubiera hecho Estados Unidos? ¿O qué tal lo hubiera hecho cualquier país? Acá hay un problema, hombre, y es que definitivamente lo que ha demostrado el unilateralismo en la historia de las relaciones internacionales es que no soluciona ni un solo problema, ni uno. Que me muestren, por favor, un caso en el que las acciones unilaterales de Estados Unidos han resuelto problemas y sí generan más. Le menciono varios casos: Yemen, Somalia. Hoy, 7 guerras, hoy en 7 guerras está metido Estados Unidos. ¿En cuál ha resuelto? Yemen, Somalia, Irak, Afganistán. En Yemen, precisamente, de quien está más interviniendo es uno de esos países supuestamente aliados de Estados Unidos, como es Arabia Saudí. Es el verdadero martillo pilón que está dejando Yemen hecho y lo ha hecho precisamente porque casualmente Estados Unidos tuvo a mal mirar hacia otro lado y acercarse hacia ese régimen de los ayatolás en Irán. Y en ese momento Arabia Saudí empezó a actuar con furia contra Yemen. Con la venia de Estados Unidos, pero sí, por supuesto, que ha tenido el apoyo de Estados Unidos, como ha tenido el apoyo de Estados Unidos Arabia Saudí para financiar el terrorismo en Siria, pero por supuesto que ha funcionado así. No, en Yemen, precisamente, una de las mayores tensiones que se han producido recientemente entre los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudí ha sido la intervención en Yemen. Y tiene que ver con eso, con la reacción de Arabia Saudí ante el gesto de Estados Unidos de acercarse y firmar un acuerdo con Irán respecto al tema nuclear, que en esa región Irán es la oveja negra, todo el mundo le mira mal. Y cuando Estados Unidos cambia un poco su ritmo, firma ese acuerdo de verificación del asunto nuclear, otras partes se mueven. Y además, hay otra cuestión que planteabas, ¿todo es culpa de Estados Unidos? O sea, Siria no tiene ninguna culpa. Unilateralismo, No. Pero, ¿y acaso Siria no ha sido unilateral? ¿Acaso Arabia Saudí no está siendo unilateral? ¿Cuántos países ha invadido Siria? Cuénteme eso, profesor. No, ¿a cuánta de su población tiene que matar Siria o el gobierno de Bashar al-Assad para que haya que hacer algo? ¿O no, no hay que hacer nada? Entonces, habría que hacer lo mismo en Colombia, después de estas cifras que son incluso peores que las de Siria. Pero es que las de Siria no son, perdón. En el caso de Siria hablamos de, según las cifras, entre 250.000 y 400.000 muertos en 6 años. 150.000 asesinatos selectivos en Colombia, 5.700.000 desplazados, 11.000 el segundo país con más desplazados del mundo, casualmente, es Siria.
en 5 años lo que Colombia ha hecho en 50. O sea, la comparativa exponencialmente es que dentro de... Es el 25%, además teniendo eso en cuenta, es el 25% de la población siria la que está desplazada. Es decir, hablamos de 20 millones de personas frente a 40, 50 en Colombia. Es decir, las magnitudes del conflicto... No, pero son 6 millones de desplazados. O sea, Colombia llegó a ser el país con mayor número de desplazados el en segundo, el planeta. Actualmente es Siria, con 5 millones y medio. Por eso le digo, entonces, claro, cada vez que haya problemas en algún país, habrá que apelar a la ley del más fuerte para que empeoren los problemas. Habrá que apelar a el apoyo de la comunidad internacional. Estamos de acuerdo. Claro, al multilateralismo, que es lo que ordena la ley. Si el multilateralismo no es eficiente, pero entonces nos tendremos que abrazar de brazos y decir... entonces yo creo que usted, que quede claro acá, y es que usted está apoyando acciones ilegales frente a la Carta de Naciones Unidas. En el artículo 12 señala que es el Consejo de Seguridad el que tiene la potestad de resolver los problemas de guerra y de paz en el mundo. No es ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ni ningún país, pero casualmente la Carta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas funciona como un directorio de potencias en el cual 5 potencias tienen derecho de veto, con lo cual pensar que van a actuar de acuerdo a derecho constantemente es ser irreal. Entonces mejor dejar esto en manos del señor Donald Trump. Es decir, alguien acá en la mesa o algún oyente de verdad cree que personajes como el señor Rex Tillerson, quien era director ejecutivo de ExxonMobil y quien es hoy secretario de Estado de Estados Unidos, está bombardeando al pueblo sirio por amor al pueblo sirio? Rex Tillerson hace una semana dijo literalmente: el asunto de Siria lo resolverán los sirios. Y los bombardeó. A diferencia, no, es que en medio hubo un pequeño problema de unas armas químicas, que es un factor importante. Es que de acuerdo, mire, yo creo que esto se resolvería de manera sencilla, el problema de Siria, si todos nos pusiéramos de acuerdo en esto. Lo primero, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y las agresiones que están estipuladas en el Estatuto de Roma, que por cierto Estados Unidos no ha firmado, son inaceptables, vengan de donde provenga. Y en segundo lugar, quien debe decir, quien debe juzgar, quien debe ser fiscal y quien debe además ejecutar la sanción es Naciones Unidas. Por una razón, y es que si uno deja en manos de las partes la sanción, el juzgamiento y la ejecución de la condena, pues seguramente quedará viciado el proceso. Es que esto pasa en cualquier proceso jurídico de cualquier dimensión. Y el hecho de no hacer nada también dejará en suspenso lo que viene siendo la existencia de la oposición siria, de cualquier oposición siria. Es decir, evidentemente lo ideal sería el respeto a una legalidad internacional de estilo fuerte, que pudiese ser coercitiva y que pudiese obligar a las partes. Lo cierto es que no es así. Yo le quiero hacer una pregunta. La dictadura más sanguinaria que hay en Medio Oriente se llama Arabia Saudí. Y de eso no cabe duda, es decir, lo dicen Naciones Unidas, cada vez que sale un informe, allá a la gente la asesinan, la decapitan por ser homosexual. Entonces debería algún país ir a intervenir allá y a imponerle una forma de gobierno. Pero no, eso no pasa porque esos son los amigotes de Estados Unidos y pueden hacer lo que quieran. Los amigotes de Estados Unidos son los que son y en muchos casos son el menos malo. En muchos casos son la opción que hay. En otros casos es el peor, como Arabia Saudí, como Israel, que condena al genocidio al pueblo palestino. Entonces, debería el mundo... Genocidio es la intención sistemática de eliminar una población completa. Y eso está pasando en la Franja de Gaza, que es el campo de concentración más grande del mundo. Perdón, creo que hay una parte de Israel que se llama actualmente Cisjordania, que era antiguamente Palestina, y que se llama Cisjordania es porque fue invadida por Jordania. Es decir, no son los únicos que están ahí en la franja, y no solo la Franja de Gaza es todo Palestina. Evidentemente, el caso de Israel... Me preocupa el doble rasero que tiene usted. Frente a Bashar al-Assad hay que aplastar al pueblo sirio, hay que bombardearlo. Y frente a las ovejas... No, hay que aplastar a Bashar al-Assad, no al pueblo sirio. Del pueblo sirio se encarga Bashar al-Assad. En el bombardeo murieron 8 civiles, el bombardeo de Estados Unidos, entre esos 4 niños. Eso es un crimen de guerra también. Eso también es un crimen de guerra que debería condenarlo ¿quién? La comunidad internacional. Pero desafortunadamente acá se está imponiendo la ley del más fuerte. Insisto, yo no estoy tomando bando ni por los rusos ni por los gringos. Yo estoy tomando bando por lo que dice la Carta de Naciones Unidas. Y todo aquel que se oponga a esto, pues a lo que se está oponiendo es a la legalidad internacional, al respeto de los derechos humanos y al respeto de un principio que es el que rige todas las relaciones internacionales, que es la autodeterminación de los pueblos y la soberanía. Hay un pequeño problema que desde la Segunda Guerra Mundial, ese principio de la soberanía lo que es una garantía de que los gobiernos van a ser intervenidos cuando decidan purgar a su gente. Es decir, mientras los alemanes maten a los judíos alemanes, no hay ningún problema. Pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque está dentro de su soberanía. Nadie puede intervenir. No, eso no es cierto. Existen acciones multilaterales, existe una organización que se llama la Organización de Naciones Unidas, existen sanciones económicas, pero lo que no se ha dicho sobre la mesa, lo que no se ha dicho en el debate, es que
la señora Hillary Clinton en el debate, en los debates presidenciales, aceptó, y esto también lo ha dicho Donald Trump, que mintieron sobre las armas químicas que tenía Irak y que invadieron un país, que invadieron un país sobre la base de mentiras. No. Invadieron a Irak no eran mentiras, porque Pero ¿quién claro. tenía los recibos de las armas que habían vendido y habían comprado? Los Estados Unidos, Francia, Rusia. O sea, sabían perfectamente cuál era el stock, porque tenían los recibos. Entonces Ellos mintió Hillary vendían. Clinton. Entonces Hillary Clinton mintió y dijo que mintió dos veces, cuando dijo que las tenían y cuando dijo que no las tenían. Lo cierto es que nunca se demostró que tenían las armas químicas. Invadieron ese país, lo destrozaron, crearon el Estado Islámico, que eso también, el Estado Islámico nació de esa invasión a Irak. Crearon el Estado Islámico, crearon ese monstruo que vive decapitando cabezas por Medio Oriente y no resolvieron ningún problema. Y lo hicieron no por amor a los iraquíes, es que Estados Unidos no vive bombardeando el mundo por amor a los pueblos del mundo. Lo hicieron por hacerse al petróleo de los iraquíes, lo hicieron para impedir el gasoducto que iría de Irán a Europa, que es lo que fue por donde comencé mi explicación. Y lo hicieron y nada pasó porque se ha impuesto desafortunadamente ese cuento de la ley de la más fuerte. Mientras sigamos con ese cuento de que el más fuerte puede hacer lo que quiera, lo que le venga en gana, sin que la comunidad internacional, sin respetar el marco legal de la comunidad internacional de Naciones Unidas, pues seguirán pasando lo que pasó en Afganistán, lo que pasa hoy en Yemen, lo que pasa en Siria, lo que pasó en Irak. Bueno, eso seguirá pasando. Sí, no, pero la idea a mí me sorprende que apliques la idea de inviolabilidad del principio de soberanía, que es un principio bastante discutible, insisto, desde la segunda mitad del siglo XX, cuando hay otro principio que se le puede contraponer perfectamente, que es el de la responsabilidad de proteger a los más débiles, proteger a las minorías. Pero yo le pregunto otra vez, es decir, Donald Trump bombardeó Siria por amor al pueblo sirio, o sea, por proteger a sus débiles. No fue por el gas. O sea, Rex Tillerson, el anterior director ejecutivo de ExxonMobil, lo hizo por amor al a pueblo las sirio. declaraciones de Rex Tillerson hace una semana. Te remito a todas las declaraciones que ha hecho Donald Trump hasta hace 4 días. O sea, pero ¿se cree de verdad, honestamente, que lo hicieron por amor al pueblo sirio? Yo no creo, y aquí no me vas a poner en la idea de que yo defienda a Donald Trump, cosa que no he hecho nunca y no voy a empezar a hacer ahora. Ahora, en este caso, insisto, su acción, que tiene mucho que ver con su propio carácter impulsivo. 2, con su propia conveniencia interna de otros asuntos. Perfecto. Es el mal menor. Es el mal menor porque llevamos 6 años en los cuales el uso de armas químicas ha sido sistemático desde 2013, gas, sarín y cloro. Y nadie ha hecho nada. Mientras se mate sirios, ¿nos debe dar igual? Esa es No. Mientras se mate sirio, debe haber un órgano multilateral que se llama Naciones Unidas, que se creó en 1945 para impedir que otra vez pasen horrores como los del nazismo. La realidad de las Naciones Unidas. Es decir, hay 5 países que tienen intereses, son grandes potencias y actúan como grandes potencias. Y para eso tienen el Consejo de Seguridad, donde tienen derecho de veto. Entonces, desconocer que en esto no va a haber acuerdo, de momento, por lo menos, si no haya un cambio drástico, si no se encuentra otro punto de convergencia que de momento no hemos encontrado en 6 años, lo que va a tender a pasar es lo que está pasando. 4 países o 3 países van a votar a favor de sanciones, acciones militares, castigos más severos. Uno va a votar o se va a abstener y uno va a votar en contra. ¿Por qué? Porque es su estado cliente. Punto. Y lo tiene que proteger, porque es la única forma que tiene Rusia de demostrar a los estados que pueden ser sus clientes que si se meten en líos, él les va a proteger. Y Rusia está jugando la idea de la contrahegemonía de Estados Unidos. Bueno, pues eso es así, pero no podemos desconocer, tan política de poder es la de Estados Unidos como es la de Rusia. Sí, pero tampoco podemos desconocer que Siria era un país pacífico. Por supuesto tenía problemas, por supuesto tenía 1000 líos, por supuesto que ojalá ese pueblo hubiera resuelto ellos solos su problema con Bashar al-Assad y que podrían tener un mejor gobierno. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que ese país está atravesando la crisis que está atravesando, el drama humanitario que está atravesando. La muerte de los 250.000 civiles de los que usted hablaba es por culpa de la injerencia extranjera. Porque Arabia, sí señor, es porque Estados Unidos invadió Irak, porque esos que hacían parte permítame, yo termino, porque quienes hacían parte del ejército de Saddam Hussein pasaron la frontera y se vincularon a ISIS, al Estado Islámico. Eso está documentadísimo. El 80% de los combatientes del Estado Islámico en Siria no son sirios, son importados y se los mandan ¿de dónde? De Arabia Saudí, de Turquía, de Irak, esos que hacían parte del ejército de Saddam Hussein, Qatar, se los de mandan Emiratos de Emiratos Árabes, de Qatar, sin la injerencia extranjera de esas potencias regionales y de la gran potencia del hegemón mundial que es Estados Unidos, no estaríamos viendo este problema que estamos viendo en Siria. Y de hecho es necesario también decir algo. Hombre, aquí
que no se nos vengan a pintar las víctimas como victimarios y los victimarios como víctimas, porque es claro que el principal victimario del pueblo sirio se llama el Estado Islámico, que ha partido ese país en 3 pedazos. Eso es lo que ha venido pasando en Siria. Partieron el país en un norte kurdo turco, en un centro controlado por el terrorismo del Estado Islámico y de Al-Qaeda, que allá se llama Al-Nusra, y una parte controlada, pacífica, es así, controlada por el gobierno de Bashar al-Assad, que es Damasco. Pacífica, claro, cuando sometes a Alepo a sangre y fuego, cuando sometes a... Se puede comparar la violencia del Estado Islámico y de ese terrorismo que ha hecho daños en Europa con la defensa que está haciendo un Estado que está siendo invadido por grandes potencias y por el Estado Islámico. ¿Cómo empieza esto? ¿Cuál es la ventana de oportunidad de todos esos actores internacionales que han intervenido en ese escenario? Que Bashar al-Assad empieza a hacer lo que hizo su padre, que es masacrar a cualquier forma de oposición. Les recuerdo que actualmente, hace una semana, ha sido detenido en España el tío de Bashar al-Assad. Tío de Bashar al-Assad, que es conocido por haber destruido literalmente hasta los cimientos una ciudad. Y como en los años 70 no había internet, no había redes sociales, la mejor manera de que la gente supiese lo que había pasado era dejar eso así. Y derribar la ciudad sobre los cimientos y después pasear a los medios internacionales por allí y decirles: esto es lo que pasa a quien se opone a nuestro régimen. 8:30 p.m. Uno no quisiera interrumpir este gran debate entre 2 académicos sobre la intervención unilateral de Estados Unidos en Siria y si es conveniente para Colombia, le queda bien a Colombia apoyar esta intervención, teniendo en cuenta que el presidente Juan Manuel Santos también hace poco recibió el Premio Nobel de Paz. Están debatiendo Sergio David Fernández Granados y Miguel María Benito Lázaro. Acabamos de abrir un sondeo en nuestra cuenta de Twitter, @W Radio Colombia. ¿Es conveniente para Colombia? ¿Le queda bien a nuestro país apoyar esta intervención de Estados Unidos en Siria? 8:30, hacemos una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos aquí a Partida W. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:33 p.m, 8:33. Es conveniente para Colombia, le queda bien a nuestro país o a cualquier otro país apoyar la intervención unilateral de Estados Unidos en Siria. Eso es lo que debatimos hoy con Sergio David Fernández Granados y con Miguel María Benito Lázaro. Los invito a escuchar al señor Rafael Guarín, él es ex viceministro de Defensa. Lo llamamos a propósito de este debate y esta es su opinión. Lo primero que se debe reconocer es que el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales está prohibida por la Carta de la ONU. Sin embargo, la misma Carta reconoce en el capítulo 7 los casos en que se debe emplear la fuerza para garantizar la paz y seguridad internacionales. Desde los años 90, en la ONU se ha discutido un concepto de uso de la fuerza basado en la responsabilidad de proteger. Y es que el mundo no puede ser un simple espectador y un pasivo cómplice de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, como ocurrió en los 90 en el genocidio en Ruanda. La comunidad internacional tiene la obligación de intervenir para proteger a la población de ataques indiscriminados, por ejemplo, en el caso de Siria, ante el uso de armas prohibidas por el derecho internacional humanitario. En mi opinión, Colombia sí debe respaldar el uso de la fuerza en todos los casos que se requiera para salvaguardar los derechos de la población e impedir la barbarie. En el caso de Siria, la acción del presidente norteamericano tiene inicialmente un claro objeto de disuadir nuevos ataques contra la población y obligar a que no se empleen nuevamente armas químicas. Repito, la comunidad internacional no puede, con su pasividad, seguir siendo cómplice de la barbarie en Siria. Sergio Fernández. Hombre, lo primero es reiterarle a la audiencia que el ataque de Donald Trump contra Siria no es para proteger al pueblo sirio. Es decir, el profesor Guarín señalaba que en el marco de la obligación de proteger era que se había creado que se había generado este ataque. No es cierto. Creer eso es ser o muy cándido o tener muy mala fe. Lo que sí es claro es que el señor Donald Trump ha atacado a Siria para garantizar sus intereses económicos, los de las multinacionales del señor Rex Tillerson, los de las petroleras y los gasoductos. Y en segundo lugar, es necesario señalar que lo que está haciendo Juan Manuel Santos al apoyar el bombardeo de Trump es apoyar la ilegalidad en materia internacional y además comprometer al pueblo colombiano con una guerra que no nos pertenece. Insisto, el gobierno colombiano aprobó una ley el año pasado que permite que los hijos de Colombia dejen de morir en el Guaviare y vayan a morir a Siria, a Afganistán, a Irak. La inacción también implicaría estar apoyando crímenes de lesa humanidad, dejar que se sigan usando armas químicas, que se siga eliminando a partes de la población. O sea, que en ese sentido, hacer o no hacer, estaríamos en dos casos de ilegalidad internacional. Es decir, estaríamos respaldando que alguien está utilizando armas químicas y puede seguir haciéndolo porque nadie va a intervenir.
No hacer... Y por otro lado, simplemente recuerdo que la Constitución Política de Colombia le deja al presidente de la República la dirección de las relaciones internacionales, con todo lo que eso implica. Por tanto, tiene ese elemento también a tener en cuenta, y si el presidente de la República en este caso considera esto, como en otros casos considera otras cosas, pues está dentro de sus atribuciones hacerlo, eso. Y por otra parte, lo has mencionado, Juan Pablo, en algún momento, el hecho de que Juan Manuel Santos, al igual que Obama, han sido premios Nobel de Paz. Permítame si busco por aquí un par de cuestiones que dijo Juan Manuel Santos. Hoy, luego de 6 años de serias y a menudo intensas, difíciles negociaciones, puedo anunciar a ustedes y al mundo con profunda humildad y gratitud que el pueblo de Colombia, con el apoyo de nuestros amigos de todo el planeta, está haciendo posible lo imposible. Quiero subrayar, con el apoyo de nuestros amigos de todo el planeta. Es decir, en el proceso de paz de Colombia también ha habido participación internacional. Y por otra parte, sin embargo, es insensato pensar que el fin de los conflictos sea por el exterminio de la contraparte, cosa que Bashar al-Assad está haciendo sistemáticamente, decía, siguiendo el modelo que utilizó su padre y siguiendo el modelo que utilizó su tío. En ese sentido, evidentemente, y eso lo dijo recogiendo el Premio Nobel de Paz. Por otra parte, me parece también muy fácil caer en esa especie de paternalismo inverso, que es decir, que todo lo que pasa en el mundo es culpa de Rusia, de China y de Estados Unidos. Turquía tiene intereses, Irán tiene intereses, y los he mencionado como santos varones que pasan por allí y casualmente pues no tienen mayor responsabilidad en esto que está pasando. Arabia Saudí es uno de los principales responsables porque es el principal financiador del terrorismo del Estado Islámico y es un Estado terrorista y violador también de los derechos humanos, pero ese será el problema que resuelvan los saudíes. No lo resolverán por ellos los colombianos. Los saudíes van a resolver el problema de un país que se llama como sus monarcas, Arabia Saudí, o sea, es la finca privada de los Saud. Realmente eso es así. Y ese pueblo tiene el derecho a resolverlo. Como mire, ¿sabe de dónde salió este principio de la autodeterminación de los pueblos? ¿Sabe dónde tiene su raíz histórica? Cuando una vez, hace 3 siglos, el pueblo francés se cansó de esas monarquías que le daban el poder supuestamente de Dios y le cortó la cabeza al rey. Y desde allí es que esa es la génesis histórica de ese principio de la autodeterminación de los pueblos. Y se dijo, los pueblos tienen el derecho a darse las formas de gobierno y a quitárselas también, a hacer, incluso a poner gobiernos y después a hacer revoluciones. Eso es lo que significa la autodeterminación de los pueblos. Pero permítame, yo termino con esto. Con discursos así de bonitos como el de Juan Manuel Santos, el Premio Nobel de Paz, fue que Álvaro Uribe Vélez también apoyó la invasión a Irak, también basada en mentiras. Es que hoy, insisto, creer en la versión de que fue el ejército de Bashar al-Assad el que usó armas químicas, a pesar de que Naciones Unidas ya verificó y dijo que Bashar al-Assad no tenía armas químicas, o creer la versión contraria, y es decir, que no tenía armas químicas, se las dio Dinamarca. Y es decir, sí, pero en el 2014 las Naciones Unidas verificó que ya no las tenía, que las había entregado. Y lo que también se ha dicho y lo que también está documentado es que Turquía le ha dado armas químicas a la oposición siria, a esos rebeldes que llaman, que no son otra cosa que grupos terroristas con el propósito, pero eso está documentadísimo. Toda la oposición siria, o sea, todos los sirios que se oponen a Bashar al-Assad son terroristas. Por favor. Eso no es serio. No, son los de Al-Nusra y los del Estado Islámico. Los primeros que empezaron a manifestarse fueron gente en Alepo, ciudad que había sido muy castigada por la familia Assad, con larga tradición de represión sobre ellos, empiezan a manifestarse dentro del movimiento ese llamado de las primaveras árabes y empiezan a pedir cierta apertura, cierta participación política. La respuesta es francotiradores en las esquinas que las empiezan a matar. Y en ese contexto, parte de esa oposición se radicaliza, se echa al monte. Algunos se pasan al yihadismo, otros intentan armar mínimamente y los machaca todo el mundo. O sea, esta oposición siria de la que estamos hablando, estos rebeldes de Al-Nusra y del Estado Islámico, de lo que estamos hablando es de gente que quiere tomarse el poder para imponer una teocracia en la que son crucificados o son decapitados las personas por el simple hecho de ser homosexuales, las mujeres por el simple hecho de destaparse la cara, los hombres por también pasa probarse en Irán, el pan. Sí, de acuerdo, claro, y es igual de deleznable. Claro. Es que usted tiene un problema, profesor. Es que usted cree que yo soy abogado de oficio de Rusia o de Irán o de Siria, y no lo soy. En cambio, usted sí incurre en un problema, y es que usted sí está defendiendo la ilegalidad de Donald Trump. Yo no defiendo la ilegalidad ni de Bashar al-Assad, ni de Putin, que no hay que hacer nada, ni de Trump. No, yo lo que digo es que hacer algo es decirle a los señores de Turquía que devuelvan a esos terroristas a su territorio, es decirle a Arabia Saudí que deje de financiar, es decirle a Estados Unidos que deje de hacerse el de la vista gorda frente a las tropelías de sus aliados y de ellos mismos, porque Estados Unidos hoy tiene 4 bases en el territorio
sirio, adivinen qué territorio, donde está el Nusra, donde está el terrorismo islámico. Conviven con ellos. Pero no te he escuchado decirle a Bashar al-Assad que pare una represión sistemática contra su población, ni decirle a Rusia que pare también casualmente de ampliar sus 2 bases en Siria, que también las tiene y también casualmente... Con una diferencia, las bases rusas en Siria son con el apoyo del gobierno de Bashar al-Assad. Usted hoy mencionaba acá una cosa en la que estamos de acuerdo, y es legalmente, el que define las relaciones internacionales de Colombia es Juan Manuel Santos. Eso puede ser legal, pero yo tengo el derecho a estar en desacuerdo con eso. Y legalmente, quien define las relaciones internacionales para el pueblo sirio, pues es el presidente Bashar al-Assad, quien, en el marco de sus competencias, le dijo al gobierno ruso: venga para acá y me ayuda porque me están invadiendo 4 países y el Estado Islámico... La base ya estaba de antes, o sea, la base ya estaba de antes, el apoyo de Irán ya estaba de antes. Desde 1970, pero las tropas rusas que han llegado ahora, lo mismo las iraníes que han llegado a apoyar. O sea, había una base vacía, sin gente, los aviones... El apoyo nuevo, los S-400, los S-300, los aviones sirios, el equipo sirio militar, casualmente también estaba... Lo han pedido en el marco de sus potestades legales. ¿Sí? Pero es que esas potestades legales no está exterminar a su población. Y es deleznable. Y ojalá no lo hagan más. Y ojalá el mundo entero, en el marco de las Naciones Unidas y no del unilateralismo imperial de Estados Unidos, impidan eso. El marco de las Naciones Unidas no va a funcionar, lamentablemente, porque hay una recomposición de intereses en los cuales hay una rivalidad y Rusia no va a dar su brazo a torcer, ya digo, a no ser que pase algo que cambiase el tablero y que pase algo distinto que hasta el momento no se ha dado, y Estados Unidos no va a dar su brazo a torcer, etcétera, etcétera. Recordemos otra cosa: Estados Unidos ha sido muy reticente a participar en esta circunstancia. Los más activos han sido Turquía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Siria. Y por proxy, Estados Unidos y Rusia han acabado llegando. No, eso sí no es cierto, no es cierto. El principal actor de esta guerra ha sido Estados Unidos, pero por supuesto, hombre, los misiles, las armas que tiene el Estado Islámico son de fabricación de Estados Unidos. Sí, del saqueo de Irak. Del saqueo de Irak, y también se las ha entregado Estados Unidos, pero por supuesto, Estados Unidos cede. Si es que los han entrenado. En 2013-2014 cesa la entrega de armas ofensivas a la oposición, precisamente porque la oposición firma un acuerdo con Al-Nusra. Tienen 4 bases en el norte de Siria, pero ¿cómo me va a decir que por los laditos Estados Unidos se metió? Tienen 4 bases. Bombardean a diario, están bombardeando al pueblo sirio. No, bombardean precisamente esos que decías tú, al Estado Islámico. No están bombardeando, jamás han bombardeado al Estado Islámico, están bombardeando al ejército sirio que combate al Estado Islámico. 8 de la noche y 44 minutos, debatimos, ¿es conveniente que Colombia respalde las acciones de Estados Unidos en Siria? Los invito ahora a escuchar a John Marulanda. Él es analista internacional en seguridad y lo llamamos a propósito de este debate. Los pronunciamientos diplomáticos de Colombia frente al conflicto del Medio Oriente deben de ser muy bien calculados. A mi modo de ver, no es oportuno ahora que se esté apoyando a los Estados Unidos con esto, a menos que lo que quiera hacer el gobierno es acercarse al gobierno de Estados Unidos a raíz de las últimas declaraciones que han hecho funcionarios del país aquí en Colombia sobre el narcotráfico y el terrorismo. Pero en realidad meter basa en unos conflictos tan remotos, tan lejanos y tan complicados tiene más probabilidades de riesgo que ventajas. Lo mismo que está planeando el gobierno con mandar tropas por allá al Congo y a otros países del mundo, meternos en conflictos en los cuales no es oportuno ni conveniente que nos involucremos. El premio Nobel de Santos, pues como que se lo reconocen más afuera que aquí adentro, y no puede ser la excusa para que él, a título personal, como Premio Nobel de Paz, involucre la política de Estado y en este caso particular del gobierno en asuntos de relaciones internacionales. 326-2325, 326-2350 en Bogotá y numeral 529, numeral la W, gratis desde cualquier operador celular. En 3 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Profesor Miguel María Benito Lázaro, su opinión. Bueno, según lo que plantea el doctor Marulanda, la respuesta ideal de Colombia es no hacer nada. Y en general la respuesta del mundo sería pasar de agache, dejar que lo que pase en Siria se resuelva en Siria, y si pues casualmente esos que se llamaron oposición, y ya digo que no todos eran terroristas, no todos fueron terroristas, pues desaparecen, bueno, pues era una triste pérdida que todos lloraremos amargamente, ¿no? O sea, parece que la posición de Colombia debe ser no tener voz internacional, debe ser pasar de agache. Y por otro lado, también quiero recordar una cuestión.
esta idea que ha salido un par de veces, que lo ha planteado Sergio y el doctor Manuel Banda también la ha planteado, que es la cuestión de que con la OTAN Colombia asume unos compromisos. La OTAN ni incluso a los miembros les obliga a nada. El artículo de la OTAN dice que cada Estado miembro participará como quiera ante cualquier situación que considere ataque a uno de sus miembros. Es decir, que si, por ejemplo, pongamos un caso, Marruecos atacase a España, Italia podría decidir que su participación es mandar 2 cantimploras. A eso le obliga el Tratado de la OTAN. Y nada más que eso. O sea, si quisiera participar con más cosas, por dentro de la idea de seguridad colectiva, no el unilateralismo, que forma parte también de estos acuerdos internacionales, podría decidir participar de otro modo. Pero, por ejemplo, si quisiese mandar 2 cantimploras, eso sería todo. Por tanto, quiero decir que lo de la OTAN tampoco magnifiquemos exactamente tal. Otra cosa es que Colombia esté utilizando la cuestión de la OTAN para ampliar ciertas alianzas internacionales, ciertas conexiones estratégicas, etcétera, etcétera, dentro de la dirección de la política exterior que el señor presidente de la República decide hacer en este momento. Lo de la OTAN no se trata de magnificarlo, es que es un hecho gravísimo. Juan Pablo y Miguel, ningún comandante de apellido Fernández le dará jamás órdenes a uno de apellido Thompson. Así funciona el mundo, así funciona el unilateralismo, desafortunadamente. Eso es a lo que me estoy oponiendo acá, a la ilegalidad internacional, porque es que esto también es bueno que lo sepan los oyentes. La OTAN se convirtió desafortunadamente en la pandilla con la cual Estados Unidos agreda a los pueblos del mundo. Ya he mencionado acá como 6 o 7 casos. Hoy Estados Unidos está involucrado en 7 guerras, con pueblos que nada le habían hecho a ellos. O sea, y todo esto otra vez bajo el cuento que, insisto, o hay que creerlo porque uno es muy cándido o porque uno tiene muy mala fe, bajo el cuento de que lo hacen por amor a esos pueblos, para protegerlos. Que Donald Trump bombardeó a Siria por amor al pueblo sirio. No lo bombardeó. Bashar al-Assad lo bombardeó por amor al pueblo sirio. Lo hizo por garantizar los intereses del hegemón ruso. Y este otro señor lo hace por garantizar los intereses de ExxonMobil y de las grandes multinacionales petroleras. Luego, acá la única solución es el multilateralismo. O sea, que hace 5 días Rex Tillerson no sabía que él había trabajado para ExxonMobil. Y de repente lo descubrió una mañana y dijo, ostras, que yo trabajo para ExxonMobil, que a lo mejor me interesa defender los intereses de esta empresa, porque hasta ese momento su posición había sido muy de perfil bajo, no queremos saber nada de Siria. Siria es un embrollo de los sirios y que ellos salgan de esa como puedan. No, hasta ese momento la posición había sido tener un portaaviones en las costas del Mediterráneo frente a Siria. Esa había sido la posición de Rex Tillerson y de Trump, y dicho de paso de Obama. Luego eso no ha cambiado en nada. Tener un portaaviones es tener la capacidad de desembarcar 10.000 hombres y no sé cuántos aviones en un país, de invadirlo. Eso es casi nada. O sea, ¿le parece que esto es nada? Pero quiero decir, porque en ese sentido, Estados Unidos, tengo que recordar que tiene todas flotas desplegadas por todo el mundo. Amenazando al mundo entero, amenazando a todos los pueblos del mundo, como está hoy recuerde usted también que Corea del Norte, no, por Dios. También, allá ya desplegaron las locuras del señor Trump y su grupo de combate. Allá ya desplegaron, el señor Trump ya desplegó también un portaaviones para Corea del Norte, que es una potencia nuclear, oiga, entre otras cosas. La prueba de que estos países no tienen armas de destrucción masiva, de que no tienen armas químicas y demás, es que los ataca Estados Unidos. ¿Y sabe por qué? A Corea del Norte no lo atacan, precisamente porque es un país que tiene armas nucleares. Porque tiene un vecino que se llama China. 8 de la noche, 8 de la noche y 50 minutos. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. 326-2325, 326-2350 en Bogotá, o numeral la W, eso es numeral 529 gratis desde cualquier operador celular. ¿Y usted ya tomó partido? Alfonso, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De acá, del Alto de la Línea. Del Alto de la Línea. ¿Ya tomó partido? ¿Aló? Sí, ¿ya tomó partido, don Alfonso? Sí, señor. Adelante, por favor. Bueno, yo tengo una opinión muy personal que, pues, nosotros en Colombia tenemos demasiados problemas, digamos, para andar metiéndonos, no sé, como para andar metiéndonos en los asuntos internos de otros países, ¿cierto? Gracias, Alfonso. Hernando, buenas noches. Hernando. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Aquí de Bogotá, de Cabrera. Adelante, por favor, tome partido.
Sí, gracias. No, la opinión mía es que estoy en contra del ataque del presidente Trump a Siria. Pero lo más importantísimo es la claridad que ustedes están haciendo, porque si nos damos cuenta y miramos la información que recibimos a través de los medios de comunicación, no solo colombianos, sino del exterior que nos llegan acá, no hay una información verídica y hacen el contexto de lo que realmente está pasando. Entonces, la gente la inducen al error, pero no estoy de acuerdo con ese accionar de Estados Unidos, porque va a continuar y le va a crear unos problemas al mundo, y también no estoy de acuerdo con el apoyo del presidente colombiano a ese bombardeo. Muchas gracias, muy amables. Gracias a usted, don Hernando. Angélica, buenas noches, ¿dónde está? Muy buenas noches, en Soacha. En Soacha, ¿ya tomó partido? Sí, señor, pues yo tomo partido de Sergio David, en que Trump tiene intereses en Siria, y también por lo que he leído, nada sacamos de que hayan cascos azules en esos países, cuando son los cascos azules los que han abusado sexualmente de niños y mujeres aprovechándose del conflicto armado. Pero partido el profesor Miguel María, porque no podemos ser una comunidad internacional con una actitud pasiva frente a toda esta barbarie contra un pueblo inocente, niños, bebés que no vemos, porque la televisión nos saca cómo mueren esos bebés. Muchas gracias, Dios los bendiga, los felicito. Gracias a usted, Angélica. Miguel Ángel, hola, ¿dónde está? En Bucaramanga. En Bucaramanga, adelante, por favor. Pues yo pienso dos opiniones. Rápidamente, por favor. Que Estados Unidos siempre ha querido meterse en países donde yo creo que no le importa, no le interesa. Y creo que Colombia también tiene su problema interno de guerra como para estar metiendo las narices en otro lado. Gracias, Miguel Ángel. Hola, Alejandro, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Bueno, habla con Alejandro Peña de la ciudad de Ibagué. Adelante. Mi opinión es la siguiente. Con todo respeto al señor de acento español, y de nacionalidad española. Me disculpa lo que voy a decir, pero en el debate, el señor que es de acento colombiano tiene toda la razón en lo que dice. ¿Sí? Estados Unidos siempre quiere infundirle miedo a los países de alrededor del mundo. Con Corea no se mete porque Corea tiene armas de destrucción masiva. Gracias, Alejandro. Hola, Alexandra, ¿de dónde nos llama? Alexandra, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Colombia debe evitar un conflicto similar al de Siria antes de que se dé, y debe restablecer las relaciones con el Sahara Occidental, porque él, ante el Consejo de Seguridad, Juan Manuel Santos, no ha ayudado y se va a generar otra guerra por su culpa. Miguel, buenas noches. ¿De dónde se comunica? Buenas noches, Juan Pablo, le hablo desde Bogotá. Desde Bogotá, ¿ya tomó partido? Sí, señor, que estoy de acuerdo con el profesor Sergio Fernández. Me parece que el profesor de acento español, que no recuerdo bien su nombre, pues hace un mal desconociendo la Carta de Naciones Unidas, pues que es lo que está vigente y lo que es legal para solucionar estos problemas en el mundo. Es el profesor Miguel María Benito. René, buenas noches. ¿Dónde está? Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? Hola, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? René. Hola, René. De Bucaramanga. Adelante, por favor. Mira, nosotros dependemos de Estados Unidos, eso lo sabemos. El profesor que defiende a Colombia, él dice que hay que defenderla, que las Naciones Unidas, pero es que las Naciones Unidas están manipuladas por los Estados Unidos. Ricardo, hola, ¿dónde está? Aló, buenas, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, Bogotá. Bogotá, adelante, por favor. A ver, el presidente Santos, que deje de estarse metiendo en cosas que son de afuera y no nos interesa, que se preocupe más bien por la pobreza que tenemos en La Guajira y en el Chocó. Emilio, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Sí, ¿de dónde nos llama, Emilio? De la ciudad de Cúcuta. De Cúcuta, adelante, por favor. Pues yo creería que, con todo el respeto para los oyentes anteriores, pues por los manejos que se hacen de política de Estado entre sí, entre ellos, debemos tomar partida sea cual sea la decisión, y lo que hizo el presidente Juan Manuel Santos está bien hecho, porque pues es una manera de protestar contra lo que estos países quieren hacer contra esta población indefensa. Entonces sí estuvo bien hecho por parte de Colombia. Dos oyentes más. Felipe, buenas noches. ¿De dónde nos llaman? Felipe. ¿Aló? Hola, Felipe. Sí, muy buenas noches, de Tunja. Tunja, adelante, por favor. Me parece terrible que estemos enviando
jóvenes colombianos al exterior a ser masacrados en guerras que no nos pertenecen. Finalmente, Alexander, buenas noches, ¿dónde está? Sí, muy buenas noches, en Bogotá, ya tomé partido. Adelante, por favor, Alexander. También estoy de acuerdo con la noble actitud del presidente Santos, porque al fin de cuentas lo que cuesta es la moralidad, y él como miembro de la Armada Nacional de Colombia, uno de los mejores ejércitos del mundo, sabe que primero hay que imponer la moralidad y después atacar. 8 de la noche y 56 minutos, terminamos por hoy otra partida W. Mañana en esta misma franja, nuestro debate número 50, lo anuncié la semana pasada pero me había equivocado en los numeritos, mañana será partida W número 50. Entre tanto les agradezco al profesor Sergio David Fernández Granados por estar aquí en partida W y al profesor Miguel María Benito Lázaro, gracias por estar, profesor Sergio. A usted, Juan Pablo, muchas gracias, y al profesor Miguel también, mi agradecimiento, y a los oyentes, un saludo. Qué bueno tener estos debates académicos, profesor Miguel María Benito Lázaro, el profesor de acento español. El profesor de acento español. Y ciudadanía española. Y ciudadanía española, sí, así es. No, un placer, Juan Pablo, haber estado y haber compartido con Sergio este debate y con los oyentes. Gracias por estar en Partida W, gracias por estar del otro lado. Mañana otro espacio de debate, otro debate maravilloso aquí en W Radio.